Buenas tardes amigos, bienvenidos a este proyecto que se llama Si yo fuera presidente. Este es el capítulo número 18. Hoy es junio 10 del año 2021. Y vámonos a la materia. Acaban de pasar las elecciones intermedias en México, que fueron el domingo 6 de junio. Y afortunadamente sucedió, si no en el grado que lo deseábamos millones de gentes, sí, en cierto grado sucedió que el partido mayoritario del tipo López Obrador, perdió la fuerza que tenía, perdió ya la mayoría que tenía originalmente. Repite López Obrador el hecho de que nunca tuvieron mayoría calificada, pero esa es una de las mentiras que dan ganas de estrellarle en la cara. Sí tuvieron mayoría calificada. Ahorita ya no tienen mayoría calificada, aunque todavía tienen mayoría simple, lo cual es igual de grave por un simple hecho. Pueden seguir ejerciendo el presupuesto a su total antojo, porque tienen la mayoría simple. Eso es igualmente de grave para México, no es cosa menor. Aunque no puedan ya hacer reformas constitucionales que las hicieron cuando tenían mayoría calificada, aunque este tipo diga que nunca la tuvieron, ahora ya no van a poder hacer reformas constitucionales en donde se veía la amenaza de que se le ocurriera a este tipo desaparecer al Instituto Nacional Electoral, por ejemplo. Pero bueno, perdieron esa mayoría, aunque todavía tienen la mayoría simple y pueden seguir manipulando el presupuesto a su antojo, lo que es igualmente de grave, pero, como repito. Ahora bien, y se ufana este tipo en estos últimos 3-4 días, se ufana de que todavía tienen el apoyo de la gente que cree en su proyecto de disque transformación, y critica y sigue atacando, porque no tiene de otra, sigue atacando a la prensa, sigue atacando a la radio, a la televisión, a los periodistas, a los conservadores, a los neoliberales. Pero esta es una estrategia que es muy simple de descubrir. Este tipo pasa la mayor parte del tiempo haciendo esos ataques con el propósito de esconder una cosa. Y lo que esconde este tipo con toda esa verborrea en contra de los neoliberales y los conservadores y la prensa, que son sus enemigos, es que es completamente inepto y el señor no sabe gobernar, no sabe qué hacer con el país. Esa es la estrategia que tiene. No sabe gobernar y entonces lo único que hace es pasarse la vida quejándose, echándole la culpa a los antiguos corruptos, a los corruptos del pasado, a los conservadores neoliberales. Ahora hay una cosa muy simple, que si el PRI robaba, sí, y bastante, pero nunca hicieron falta vacunas durante el PRI, ni durante el PAN, los mandatos que tuvo el PAN. Este tipo no solo ha destruido ha despilfarrado el poco dinero que tiene el país, sino que además lo ha despilfarrado a costa y al precio de miles de vidas, porque las miles de vidas por el COVID-19 son su culpa. Pero esa es su estrategia, quejarse y echarle la culpa a todo mundo, porque no sabe gobernar, no sabe qué hacer con el país. Esos proyectos utópicos del Tren Maya y Dos Bocas y el aeropuerto de Felipe Ángeles son
proyectos sensacionalistas que este tipo pensó, con esto me voy a llenar de gloria y esta va a ser mi transformación, pero no le alcanza su intelecto para ver más allá de esa simpleza. El punto es que López Obrador no sabe gobernar, no sabe qué hacer con el país, entonces esa es su respuesta, estar quejándose y echándole la culpa a todo el mundo. Es realmente de llamar la atención que en cada disque conferencia en la mañana es lo mismo, es la misma tónica, la misma tonada de todos los días. Y él es el honesto y el honrado y todo lo quiere hacer, ayudar al pueblo. Le comenté en Twitter, le mandé un Twitter directamente a él diciéndole que el ayudar a los pobres no está mal, como él dice, así se expresa, no está mal ayudar a los pobres. Efectivamente no está mal ayudar a los pobres, nada más que las dádivas no van a sacar a los pobres de México de la pobreza, porque las dádivas no se las va a poder dar siempre. Lo que funciona para reducir la pobreza en cualquier país es la creación de empleos. Las fuentes de trabajo, eso es primordial, porque aunque él les regale dinero a los pobres, ese dinero se va a acabar. Pero en cambio un empleo, un trabajo dura mucho tiempo, el tiempo que quiera el empleado trabajar. Pero esto no lo entiende, esto no le alcanza a este tipo su intelecto tan pobre para entender eso. Yo quiero saber, y le pregunté en Twitter, le hice la pregunta, ¿cuántos empleos que no sean narcoempleos ha creado usted? Porque con su política de abrazos no balazos, los que sí tienen trabajo son los narcotraficantes. Ellos se dedican a lo suyo, porque el Estado mexicano no los toca, pero para nada. Hice un comentario en Twitter antes de que fuera la vicepresidenta a visitar a México. Hice un comentario en Twitter diciendo lo siguiente: el mensaje del presidente Biden que lleva la vicepresidenta Kamala Harris es muy simple. Estados Unidos no puede tolerar un narcoestado ni políticas económicas que empobrezcan al país. Y como no puede tolerar Estados Unidos algo así porque atenta contra su seguridad nacional, el pueblo mexicano, el gobierno de México tendrá que hacer algo porque de lo contrario habrá consecuencias. Eso lo comenté antes de que fuera la vicepresidenta a la visita. El día de hoy, y comenté que después de esa visita probablemente viéramos acciones concretas en contra del narco y también en políticas económicas. Políticas económicas todavía no las vemos. Lo más sobresaliente es que anunció que no va a mantener al gobernador del Banco de México en su puesto, sino que va a nombrar o quiere proponer a Arturo Herrera para el Banco de México, y a Rogelio Ramírez de la O se va a Hacienda. Pero en relación al narcotráfico ya se dio el primer golpe. El día de hoy, la esposa del Chapo, Emma Coronel, se declara culpable de narcotráfico y lavado de dinero. Comenté hoy en Twitter también que esto es el principio y tal vez no me equivoqué en mi percepción. El mensaje de la vicepresidenta Kamala Harris al inepto de López Obrador tenía que ser en ese tono, porque ya es evidente que el narcotráfico está incontrolable.
El día de hoy le hicieron una pregunta en relación a Guanajuato y lo único que se le ocurrió decir a este pobre tipo fue que ellos siguen trabajando en que haya paz en todo el país. Pero no hay una sola mención al narcotráfico. Una. Ataca a todo mundo, a los periodistas, a los medios, a la prensa, al radio, a los neoliberales, a los conservadores. Pero no se le ocurre, no puede articular nada en contra del narcotráfico. Sabemos que Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa, Quintana Roo, en todos los estados del país, el narcotráfico tiene determinado nivel de penetración y el gobierno de México no hace absolutamente nada. Es de llamar la atención el hecho de que en sus conferencias mañaneras todo el tiempo se la pasa atacando a los demás, defendiendo su tontería de transformación, pero no hay una sola postura, un solo pronunciamiento en contra del narcotráfico. No hay uno solo. Mi percepción es que entre migración y otros aspectos, ese fue el mensaje que que le llevó la vicepresidenta Kamala Harris a ese señor López Obrador. Estados Unidos no puede tolerar un narcoestado. Entonces, si no me equivoco, el suceso del día de hoy, de que aquí se declara culpable de narcotráfico y lavado de dinero la esposa del Chapo Guzmán, es indicativo, a mí me parece que es indicativo de que se va a empezar a notar la influencia y la insistencia del gobierno de Estados Unidos de que las condiciones que se dan en México en este momento no pueden continuar. Me parece que más adelante vamos a ver más acciones en contra del narcotráfico, acciones concretas que si no iniciadas por el Estado mexicano, sí van a ser iniciadas por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, quiero comentar otra vez la absoluta falta de pronunciamiento en contra del narcotráfico de este tipo. Da la impresión de que el narcotráfico lo tiene a este tipo en la bolsa. No es posible que ante tanta evidencia de la penetración del narcotráfico en tantos estados de la República Mexicana, este tipo no diga una sola palabra, una sola acción concreta en contra del narcotráfico no existe en México. Y esa es la preocupación más grande del presidente Joe Biden. Me parece que entre todas entre toda la problemática de México, el narcotráfico es uno de los principales problemas. Porque ya el control del narcotráfico en casi toda la República Mexicana es grave, gravísimo. Entonces, lo que veo también es que nadie lo cuestiona. Desde luego que a las discoconferencias pues van nada más sus paleros que le avientan preguntas blanditas para que no haya no lo pongan en entredicho, pero no hay quien lo confronte y quien lo cuestione en relación al narcotráfico. ¿Por qué por qué el Estado mexicano permite que el narcotráfico opere de esa manera en México? Tal vez solo haya una explicación.
y es que tienen en la bolsa a ese tipo de López Obrador. Es realmente preocupante para la población que vive en México. Es realmente preocupante. Además de la situación económica y etcétera, y el populismo de este tipo que se ufana de que ayuda a los pobres, pero como lo cuestioné en Twitter, ¿dónde están los empleos? Ese es el único factor que funciona en contra de la pobreza. Entonces, mientras eso no suceda, este tipo les podrá ayudar, lo que está muy bien, pero eso no va a ser para siempre. Eso no va a ser para siempre. México todavía no ha aprendido que la creación de empleos es primordial. Yo les planteo lo siguiente: el Tren Maya es en el sureste, el Dos Bocas es en el sureste. ¿Por qué no crearon infraestructura de producción en todo el territorio de México? Esa debe ser la política económica, crear infraestructura de producción de bienes y servicios en todo el territorio mexicano. No habría razón para que Japón, que cabe creo que 7 veces en México, sea la cuarta economía mundial y México sea un país retrógrada, dominado por el crimen y el narcotráfico, y que el gobierno no haga nada. No solo me refiero al gobierno de este tipo inepto López Obrador, los gobiernos anteriores. A nadie se le ha ocurrido que hay que establecer, crear polos de producción de bienes y servicios en todo el territorio mexicano para que México pueda superar la pobreza extrema y la falta de oportunidades que tienen los jóvenes. Y este tipo pues sigue con su tónica de culpar a todo el mundo. Le quedan 3 años. Viene un punto muy importante que quiero mencionar ahorita en este capítulo: la revocación de mandato. Este tipo ya dijo que en marzo del año que viene, en el 2022, se va a llevar a cabo la consulta para la revocación de mandato, para ver si el pueblo desea que siga en el poder. Aunque no mencionó, porque no le conviene, que esa revocación de mandato debe llevarse a cabo en este año 2021. Así lo establecieron. Pero ya dijo que lo va a llevar a cabo en marzo del 2022. Nuevamente tenemos que hacer activismo para tratar de convencer a las gentes que votaron por este señor que este régimen es nefasto para México. Y a los amigos que votaron por él les recuerdo: no hay medicinas. Han muerto miles de gentes por el COVID-19, miles de gentes, y este señor es responsable. El crimen organizado y el narcotráfico son dueños del país. Esas 3 razones deberían ser únicamente suficientes para que la gente vote en contra de este tipo y que voten a favor de la revocación de mandato en marzo del año que entra. Por parte de un servidor, yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte para tratar de convencer y darle razones a la gente que votó por este tipo, que exijan la revocación de su mandato, porque
va a dejar al país sin presupuesto, va a dejar al país sin recursos. Y les puedo garantizar que ni Dos Bocas, ni el Tren Maya van a inaugurarse mientras este tipo sea presidente. Con eso llego al final de este capítulo. Los invito a seguirse cuidando porque esta cosa no se va. Yo pienso que vamos a tener que vivir con esto de por vida. Ya hay nuevas variantes del virus, etcétera, etcétera. Entonces síganse cuidando. Les agradezco que me hayan acompañado en este capítulo. Y ahora voy a empezar a hacer campaña para revocar el mandato del señor inepto López Obrador en México. Gracias amigos, les agradezco su atención, los espero la semana que entra y síganse cuidando. Hasta luego y buenas tardes.